Este pasaje que acabo de leer es muy interesante porque Pablo viene hablando de muchas cosas. Si bien el contexto no sería muy apropiado para un tema de la familia como tal, hay una frase muy interesante que Pablo dice ahí, hablando del cuidado que deben tener los hijos, los nietos, cuando su madre o la abuela queda viuda, de tener cuidado de ella. Pero lo que quiero resaltar, que es un principio que se aplica a todos los aspectos de la vida, es cuando Pablo dice esto, dice que aprendan estos primero, y no solo esto, sino todos como cristianos debemos aprender ciertas cosas. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Que debemos aprender primero a ser piadosos para con nuestra propia familia. Entonces, por eso sacamos este pasaje. Y al final dice, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, si pudiéramos hablar de un aspecto que es muy bueno, que es agradable a Dios, y no solo que es agradable a Dios, sino que es sumamente importante en nuestros tiempos, es enseñarle a los cristianos la importancia de su familia, a tal punto que debemos enseñarles que ellos deben mostrar su fe, su piedad, su amor a Dios primeramente con los de su propia casa. Entonces hoy vamos a hablar de los roles del hogar y la importancia que estos tienen en una verdadera vida cristiana, una vida que está perseverando y creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Aunque no tenemos mucho tiempo, vamos a hacer una mirada por lo menos de algunos pasajes que nos hablan acerca del rol del varón y de la mujer. Seguramente ustedes han escuchado muchas veces y muchos mensajes en relación a estos pasajes, pero la Escritura siempre tiene algo que hablarnos. Entonces vamos a ir primero que todo al libro de Primera a los Corintios, capítulo 11, verso 3, y vamos a comenzar a hablar del rol del varón. Debemos enseñarle a los varones ciertas cosas. ¿Por qué es tan importante esto? Podríamos decir muchas razones, pero una de las razones que creemos más importantes es porque en el matrimonio, según el apóstol Pablo, hay un gran misterio. Y el misterio es que la figura del varón y la figura de la mujer representan una gran realidad espiritual. Y es la realidad espiritual de un gran esposo y una gran amada. La figura espiritual de Cristo y la iglesia. Entonces es importante enseñarle al varón ciertas cosas porque él en su diario vivir representa a Cristo. Y él da testimonio de Cristo con su vida, con su andar. Pero como decía Pablo, primeramente en su hogar. Porque algo que es muy cierto es que pareciera ser muy fácil cristiano en muchos lugares, menos en nuestra casa. Hay lugares donde ser cristiano es muy atractivo y hasta aplaudido y codiciado. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, allá. Eso es muy atractivo. ¿Quién no quiere estar al frente? ¿Quién no quiere mostrar que ama a Dios? Pero en el hogar a veces no es tan atractivo porque en el hogar no tenemos aplausos. Porque en el hogar tal vez no recibimos una cierta recompensa. Pero es allí donde Dios necesita enseñarnos a ser piadosos. A tal punto que si su fe, hermano y hermana, no llega a lo profundo de su hogar, su fe ha fracasado. Jesús dijo, no se enciende un candelero para ponerlo debajo de la mesa, sino se pone encima de la mesa para que alumbre a quienes,
a los que están en casa. A los que están en casa. ¿Qué quiere decir eso? La vida, el amor, la fe, la piedad de Cristo debe ser reflejada en nuestros hogares. Si usted, querido hermano, no ha llegado a esa realidad, si usted, querida hermana, no está experimentando la vida y la piedad en el ambiente de su hogar y lo está experimentando afuera, como en el ambiente de la iglesia o en otros aspectos, podríamos ser considerados, como lo dijo un viejo predicador de antaño, hipócritas, que no podemos amar a los nuestros y si queremos amar a los de afuera. Esto que vamos a hablar hoy es poco escuchado, hermano, porque nosotros tenemos hoy en día un cristianismo lleno de espectáculos que no cambia vidas. No cambia vidas. No cambia al esposo, no cambia a la esposa, no cambia a los hijos. ¿Qué tipo de cristianismo es ese, hermano? Que no puede ser reflejado ni siquiera en nuestros prójimos más prójimos. ¿Cuál es la responsabilidad del varón? Dice ahí 1 Corintios 11, verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Una de las cosas tal vez más malentendidas es la autoridad. Pablo nos dice que quiere que sepamos una cosa: Dios ha establecido sobre todas las cosas el gobierno y la autoridad de Cristo. Por eso nosotros cantamos que Jesús es el Señor. Pero así como el Padre ha establecido a su Hijo como autoridad, el Padre ha querido que el varón sea la autoridad en el hogar. Y Dios quiere que nosotros sepamos. Pero a diferencia del pensamiento que nosotros tenemos sobre la autoridad no quiere decir que Él se va a enseñorear y va a hacer lo que Él quiera en la casa y que todos tienen que obedecerle. Porque aunque Él es cabeza en el hogar, Él tiene una cabeza sobre Él que es Cristo. Y cuando nosotros miramos la autoridad y el gobierno de Cristo aún sobre su iglesia, ese gobierno está basado en cosas que Él hizo por su iglesia. Él es dueño de la iglesia, Él dirige la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia porque Él hizo ciertas cosas por la iglesia. ¿Sí? Él se sacrificó por la iglesia, Él pagó un alto precio por esa iglesia a la cual Él hoy es su Señor y su cabeza. Entonces, cuando comenzamos a ver el asunto de autoridad en el hogar, debemos enseñarle al hombre que el hombre como varón, como autoridad, él tiene el gran desafío de liderar su hogar para que la voluntad y el reino de Cristo llegue a los suyos. ¿Sí? Porque la autoridad no es para que Él se enseñoree, sino para que Cristo tome el lugar y pueda llegar al ambiente familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre es varón y autoridad. Quiere decir que las directrices del hogar deben ser lideradas por él. Entonces el hombre tiene que ser una persona llena del Espíritu, entendida en los caminos de Dios, para que él pueda pastorear a su familia en la voluntad de Dios. Eso es un asunto de mucha responsabilidad. Autoridad quiere decir liderazgo. Autoridad quiere decir pastoreo. Autoridad quiere decir que él debe dirigir a los suyos. Autoridad quiere decir que él es sacerdote en su casa. O sea, que él se presenta delante de Dios para llevar a los suyos a Dios mismo.
Pero la gran pregunta es, y el gran problema es, ¿cómo un hombre puede proveer las necesidades espirituales de su casa si él muchas veces está seco y vacío espiritualmente? ¿Cómo un hombre puede liderar a los suyos si él muchas veces no conoce el camino de Dios? Un día Jesús dijo, ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Él estaba hablando de los fariseos. Ellos tenían una religión muerta de apariencia. Por fuera era una cosa, pero por dentro estaban muertos. La mayor necesidad para la iglesia es tener hombres llenos del Espíritu, capaces de traer vida y realidad espiritual a su casa. Hombres que pueden sentarse con su esposa y abrir las Escrituras y suplir las necesidades de su esposa. Hombres que pueden instruir a sus hijos y enseñar a sus hijos y guardar a sus hijos y la mente de sus hijos de todo el bombardeo que reciben diariamente del mundo. Eso es gobierno. Gobierno es que somos los primeros en orar. Gobierno es que somos los que tenemos la disposición constante de llevar nuestras casas a Dios. Pero si usted se pone a mirar esto, esa no es la realidad, hermanos. La realidad es que en general, las que tienen muchas veces más carga por las cosas de Dios son las mujeres. Y eso no está mal. Gloria a Dios por nuestras hermanas. Pero la Escritura dice que es responsabilidad del varón. La Escritura dice que el varón es el que debe ponerse delante de Dios para pedir el socorro y la gracia de Dios para pastorear a los suyos. Hermano, su hogar no es responsabilidad de los pastores de la iglesia. Sus hijos no es responsabilidad del líder de jóvenes, hermano. Es su responsabilidad. Dios le va a pedir cuentas a usted. Efesios 5, verso 25. Pablo nos muestra que ese liderazgo, esa dirección, ese pastoreo en la casa debe ser fruto o debe ser motorizado, energizado por el amor de Dios. Es un asunto de amor. Es un asunto que si yo conozco el amor de Dios y el amor de Dios está llenando mi vida y yo llego y canto una canción como que el centro de mi vida es Cristo y vivir para Él, lo mínimo que yo puedo hacer es dirigir las personas que tengo a mi cargo a ese Señor que amo y adoro constantemente. ¿Sí? Esto no es un asunto de obligación. Esto es un asunto de amor. ¿Por qué? Porque si yo amo a Cristo y Él es el centro de mi vida y amo a mi esposa, yo voy a dirigir a mi esposa a eso que amo y a mis hijos. No haber sábados felices el sábado en la noche. No a llorar o alegrarme si la selección de fútbol ganó o no ganó, hermano. El problema de la mayoría de hombres hoy en día es que se quedaron siendo niños, hermano. Quisieran vivir detrás de una pelota de fútbol. Y si no, viendo a otros que van detrás de esa pelota. Pero no oran, no leen la Biblia, no se consagran. ¿Cómo pueden guiar a otros? Hermanos, si usted
realmente no lo constriñe el amor de Cristo para pastorear a los suyos, posiblemente usted es un falso positivo. ¿Saben qué es un falso positivo? Un falso cristiano. Decía un predicador antiguo: aquel que no tiene deseo de que los otros conozcan a Cristo es porque él mismo no lo ha conocido. Es porque él mismo no lo ha conocido. ¿Saben qué gobierno quiere decir autoridad y cobertura, hermano? A tal punto que lo que sucede en nuestra casa, como que la televisión que se ve, la música que se escucha, a los lugares donde accedemos en internet, deben ser claramente vigilados por el varón para que todo lo que sucede en su casa glorifique a Dios y honre el nombre de Jesús. ¿Así está sucediendo? Maridos, dice ahí el verso 25, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta demanda que tiene el varón en su hogar es una demanda que le implicará sacrificar muchas cosas. Le significará sacrificar muchas de sus amistades, muchas veces su tiempo de descanso o muchas veces su comodidad. Porque la palabra amor en la Biblia, como Cristo lo expresa acá, Pablo lo expresa acerca de Cristo, es sacrificio. Sacrificio por los nuestros, por nuestra esposa, por nuestros hijos. Entregarnos, darnos. Y eso implica muchas cosas, porque muchas veces nuestra esposa o aún nuestros hijos son como nosotros cuando estamos en Cristo, o aún como estando con Cristo. Somos rebeldes, somos necios, somos hostiles, pero aún así Cristo nos amó. Asimismo debe ser el varón en su casa, un hombre entregado, un hombre dedicado. Tanto es así que Pablo dice, los hombres que tienen un ministerio en la iglesia, la primer característica que deben tener es que todos a su alrededor saben que ese hombre es marido de una sola mujer. O sea, él vive día a día buscando la gracia de Dios para amar a esa mujer, para serle fiel a esa mujer, para suplir las necesidades de esa mujer y para que esa mujer esté contenta y feliz y conociendo constantemente la gracia abundante de Cristo. Si no puede amar a esa mujer, póngame mucho cuidado. Si usted no puede amar a esa mujer, no debería servir en el diaconado. No debería predicar la palabra. No debería hacer nada en la casa de Dios. Si usted no puede amar a su prójimo más prójimo, ¿cómo puede amar a los otros? Marido de una sola mujer. Y eso implica muchas cosas. Fidelidad, santidad, respeto hacia ella. ¿Sí? Usted se comprometió con ella, pero también usted cerró su corazón, su mente para todas las otras demás. Marido de una sola mujer. Un hombre que ame. Hermano, eso espera. Hay gente que dice, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Esa es la voluntad de Dios. Que usted aprenda a ser piadoso con los de su casa. Si tuviéramos hombres así, hermanos, la tasa de divorcios sería tan poca en la iglesia. La tasa de hijos criados por mujeres solas sería tan poca en la iglesia, hermano.
El Señor nos ayude. Más adelante, en el verso 28, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pablo dice algo muy interesante. Una persona en sus 5 sentidos es una persona que se preocupa por sí mismo. Por ejemplo, si usted tiene hambre, ¿qué es lo que hace usted naturalmente? Come. Si usted tiene sueño, ¿qué es lo que hace naturalmente? Duerme. Entonces, si usted se ama a sí mismo, se cuida. Ahora Pablo nos dice que así como nosotros nos cuidamos para nuestro bienestar, lo mismo hacemos cuando amamos a nuestra esposa. Ella es parte de nosotros, somos una carne. Entonces, la mejor inversión para tener un hogar feliz y estable es que nuestra esposa esté satisfecha. Si yo la amo a ella, en últimas el más beneficiado, además de la gloria del Señor Jesús, porque muchos van a decir: mire este hombre cómo tiene amor de Cristo. Además de todo eso, yo voy a tener un hogar tranquilo y feliz. Yo voy a tener un hogar donde yo sé que mis hijos van a tener una mujer que los va a amar y los va a cuidar, porque ella está satisfecha. Yo voy a tener un hogar donde yo sé que yo puedo dejar a mi esposa y mi esposa no se va a ir detrás del lechero, el panadero, porque se siente absolutamente amada por mí. En últimas es una gran inversión para nosotros mismos. Porque hay otra cosa que es verdad, hermano. Así como una mujer feliz, amada, es una gran bendición. Una mujer insatisfecha, despreciada, descuidada, puede ser una gran maldición para nuestra alma. No estoy exagerando. Si alguien le puede hacer infeliz la vida cristiana a su mujer, si no está siendo amada. A estos temas nadie dice amén. Todo el mundo está callado. El mejor regalo para sus hijos es que ellos vean en su casa un hombre de Dios que ama a su esposa, que se entrega por ella. Sus hijas van a querer tener un esposo así. Sus hijos van a querer ser como usted. Pero también, hermano, la infidelidad, la fornicación, el descuido y la ausencia en nuestros hogares abre la puerta a todo tipo de males. Comenzando con nuestra esposa y pasando por nuestros hijos. El hombre debe ser un hombre de su casa, un hombre que se entrega por los suyos, que ama a los suyos y que los suyos lo saben. Y no solo los suyos lo saben, la iglesia puede dar un testimonio de que este es un hombre marido de una sola mujer. Dice ahí, sigue diciendo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Hermanos, que es una locura. El hermano Paul Washer daba el ejemplo un día. Cuando un hombre o una mujer coge un cuchillo, un bisturí y comienza a herirse a sí mismo, ¿a dónde toca llevarlo? Al psiquiatra, está loco. Así el hombre que no ama a su esposa, hermano, está loco. Ha perdido la razón. Hay hombres que siendo ya casados respetan y honran más a su madre, a sus hermanos, a los pastores de la iglesia, a los hermanos de la iglesia y no a su esposa.
Esto no debe ser así, hermanos. La persona principal para nosotros es nuestra esposa. Nadie dice amén. Amén. Miren, hermanos, yo trato de ser muy querido con los hermanos con los que yo me reúno, con las hermanas. Pero nunca damos ni siquiera la oportunidad de que otra mujer que no sea nuestra esposa tenga importancia en nuestra vida y ministerio. Nunca. Ella debe ser el centro de mi amor, de mis pensamientos, de mi deleite, de mis besos, de mis pasiones. En ella yo debo desahogar todo lo precioso que Dios le ha dado al hombre en el aspecto sexual, en el aspecto emocional y aún en los aspectos espirituales. Muchas veces yo, antes de pasar delante de la congregación y hablar un mensaje, lo he hablado en el lecho de mi hogar con mi esposa. Ella es el amor de mis amores. Y así debería ser de cada uno de nosotros, hermano. Sino que la sustenta y la cuida. Provisión en la casa. Mire, un día dábamos un mensaje a los hombres en reunión de varones. Una de las cosas que ha minado la autoridad del varón en el hogar es que el varón en el hogar ya no provee. Ya no provee. El hombre en nuestros días ha perdido tanto la varonilidad que ya no quiere trabajar. Ya no quiere proveer en su casa. Quiere toda hora estar durmiendo y viendo televisión. Eso no debe ser así, hermano. El principal proveedor y sustentador del hogar es el varón. ¿Por qué? Porque Él es figura de Cristo y la iglesia. Como también Cristo a la iglesia. Tanto es el asunto que Pablo, comenzábamos con un pasaje ahí. Pablo llega y dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un hombre que no trabaja por su casa, que no provee para su casa, es peor que un incrédulo, porque el incrédulo lo hace. Ahora, rol de la mujer. Vamos así como muy rápido porque no tenemos mucho tiempo. Tito 2, verso 3. Así como el varón es autoridad, así como el varón tiene el liderazgo, él tiene que amar, entregarse por los suyos, especialmente por su esposa. Ahora, ¿qué le enseña la Escritura a la mujer? ¿Qué cosas debe aprender la mujer de piedad, la mujer de fe? La mujer que dice que ama a Cristo y tiene a Cristo como el centro. Como lo dice ahí Tito 2, verso 3. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y ahora este es el pasaje que vamos a resaltar. Que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿a qué? A amar a sus maridos. Nosotros tenemos la tendencia, y yo lo he dicho también cuando he estado enseñando en congresos de parejas y en eventos así, en reuniones así,
que el énfasis de la escritura del varón es amar a la mujer y que el énfasis de la escritura hacia la mujer es que ella se someta al varón. Y es verdad, Efesios 5 tiene ese énfasis. Pero el pasaje que vamos a leer deja de últimas la sujeción de la mujer y comienza con una serie de cualidades que a veces a nuestros ojos no parecen tan importantes, pero no están ahí por casualidad. Porque si hay algo en nuestra generación que es muy cierto y que por algo la Escritura lo dice, es que no existe una generación como la nuestra donde la mujer haya perdido más el rumbo en toda la historia de la humanidad. La liberación femenina, el feminismo, esa doctrina demoníaca, ha causado un impacto en la cultura de nuestra época. Y ese impacto que ha sucedido en la cultura no ha sido ajeno a los cristianos, sino que muchos de los valores, de los principios que se viven en el mundo han marcado nuestras vidas. Así no nos demos cuenta. Si usted diga, yo no soy feminista, muchas veces pensamos como feministas. Y una de las cosas que más causa y ha causado daño a la familia en nuestros días es que la mujer haya abandonado el ambiente del hogar. El éxito profesional, la prosperidad económica y las ambiciones personales de muchas mujeres las han llevado a que ellas ya no vivan y no sean la mujer idónea que Dios espera. Ya no están en los hogares ni siquiera. Y eso no es algo simplemente cultural. Dios diseñó a la mujer para que ella fuera ayuda idónea de su esposo. Y Satanás muy sutilmente quitó esa ayuda del varón, sacando a la mujer del ambiente familiar y dejando en inestabilidad el hogar. A tal punto que muchas veces el mismo hombre se siente tentado porque cuando quiere tener intimidad con su esposa casi nunca está en la casa y cuando está cansada por las largas horas de trabajo que ella encuentra. Y como ella no está, la vecina sí está, la compañera de trabajo sí está. Entonces, mis queridas hermanas, si ustedes quieren cumplir la voluntad de Dios, si ustedes quieren honrar a Cristo y la palabra de Cristo, la prioridad de sus vidas deben ser sus esposos. Sus esposos. Ese es el rol de Dios para la mujer. Claro, si usted está soltera, usted está libre de esa obligación. Y puede pensarlo bien antes de casarse. Pero si usted tiene el deseo de casarse, o ya está casada, mire a su esposo como uno de los actos con el que usted va a darle honra y honor a su Señor Jesús. Dice Pablo, como a Cristo mismo. Usted debe amar, sujetarse y respetar a su esposo como a Cristo mismo. Y la Escritura es tan enfática que el apóstol Pedro llega y dice, aunque él sea incrédulo, usted debe amarlo, respetarlo, porque fue Dios quien lo hizo a él varón y a usted mujer. Y cuando respetamos el diseño de Dios, estamos no solo respetando a nuestro cónyuge, estamos respetando a quien nos creó. Hermano, o sea que yo tengo que sacrificar mi vida, mis planes, por amar a mi esposo. Yo debo negarme de tal manera. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Sí tiene que negarse. Pero no es solo para amar a su esposo, para ser una verdadera discípula de Jesús.
El asunto es tal, hermanos. Por lo menos, no sé cómo sea acá. Nosotros no permitimos que ninguna mujer participe de ningún tipo de servicio si no vemos en ella un profundo amor y respeto hacia su esposo. Si no respeta a su esposo que ve, ¿cómo va a respetar a Cristo que no ve? ¿Sí? Y respetar a su esposo, no amarlo, no solo es un acto de desobediencia a la palabra de Dios, sino de ser una muy mala cristiana. Así cante bonito. ¿Qué dice la Escritura? Mejor es la obediencia que los sacrificios. Un día, hermano, ¿por qué está tan triste? No, hermano, que tengo un problema tremendo en la casa. Sí, eso, hermano. Ay, hermano, ni para qué le explico. Escuche esto. Me pasa el hermano el celular y un mensaje de WhatsApp. Su esposa. Cuando yo comienzo a escucharlo, me dice el hermano, hay que aconsejar a mi esposa. Le digo, hermano, no hay que aconsejarla, hay que expulsar ese demonio. Y era la de la alabanza. Era la de la alabanza. Porque decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo. Y su primer prójimo, mi querida hermana, es su esposo. Si usted no puede amar a su esposo, usted no ha conocido el amor de Dios y tiene que examinar su fe. ¿Qué nos dice el pasaje? Amar a sus maridos y a quién más, y a sus hijos. Nuestra generación es la generación de hijos abandonados. El niño no ha cumplido 2 años y la mujer ya lo está entregando a un jardín para irse al gimnasio. Ya las mujeres no crían sus hijos, no cuidan sus hijos, no enseñan a sus hijos. Eso es terrible, hermano, porque usted pareciera que algunos cristianos no se dan cuenta la maldad que está permeando esta generación. Nosotros el año pasado hicimos una marcha donde gritábamos algo así como, con mis hijos no te metas, mis hijos los educo yo. Si usted supo, eso es mentira, hermanos. La mayoría de nuestros hijos o los educa el televisor, o los educa el internet, o los educa la educación secular del mundo en el colegio. No nosotros. No nosotros, hermano. Pocas son las mujeres que pueden decir como la mamá de Timoteo, que lo enseñaron desde la pequeñez al muchacho en las Escrituras. Mi querida hermana, ¿cuánto tiempo devocional tiene usted con sus hijos? ¿Cuánto ora usted con sus hijos? ¿Cuánto instruye a sus hijos? Hermano, ¿y saben qué es lo más tremendo? Que con el tiempo vamos a beber la miel amarga del abandono. Muchachos drogadictos, muchachos homosexuales, muchachos con inmoralidad sexual, adictos a la pornografía. Hermano, ¿pero qué pasó con ese muchacho? Es triste porque nosotros recibimos muchos casos. La hermana viene a llorar y comienza a contar, hermanos, que yo ni siquiera le podía preparar el desayuno porque me tenía que ir a la universidad, después de la universidad al trabajo, y cuando llegaba a las 9 de la noche estaba dormido. Mujeres que abandonaron a sus hijos. Cuando tienen 15 años, sus hijos no quieren saber nada de ellas. Ni de Cristo. Porque las que le decían que Cristo los amaban,
nunca estuvieron los años importantes de su vida. Yo no sé acá, pero en Bogotá el índice de drogadicción en los muchachos y en las muchachas es alarmante, hermano. Imagínate un niño de 5 años. Hermanos llegan, hermano, ¿qué hago? El niño en el jardín, entró otro niño, lo encerró en el baño y comenzó a manosearlo. Niños de 5 años. Bueno, hasta mujeres queriendo servir a Dios han abandonado a sus hijos. Entonces llega la hermana que todos los días estaba en las reuniones con su niña de 14 años embarazada. Su primera responsabilidad, querida hermana, son sus hijos. Son sus hijos. Si usted los abandona, ¿quién los va a cuidar? ¿Quién los va a guiar por los caminos de Dios? ¿Quién les va a enseñar la palabra? ¿El mundo? ¿La televisión? ¿El profesor? Esto es muy serio, hermanos. Estos mandamientos de Dios son sublimes, importantes. Si usted ha abandonado a sus hijos, debe arrepentirse y pedirle a Dios que le ayude, porque si no usted va a ver el fruto amargo de eso. La palabra no habla por hablar. La guardiana del hogar es la mujer. Aunque el hombre es la autoridad, ella es la que permanece en el hogar. Ella es la que cuida, ella es la que administra. Ella es la que enseña. Es la que se hace amiga de sus hijos. Sigue diciendo que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hermano, ¿usted qué piensa? Es que ahorita que nazca mi segundo hijo, mi deseo es estudiar una carrera profesional. No, hermana, eso no lo enseña la palabra. El día que nació ese bebé, Dios puso un gran encargo en tus manos. Señor, levante mujeres dispuestas a sacrificarse por sus hogares. Esto es muy de Cristo, hermano, y esto es muy del amor de Dios. Si usted no está dispuesta a eso, no se case. Por el amor al nombre del Señor, no se case. En el verso 5, a ser prudentes. La palabra en el griego es sofrón, que viene de dos palabras, que es soso y fren, que es salvar mente. O sea, de alguna manera quiere decir que la mujer prudente es una mujer que domina su mente, que se domina a sí misma, que no es apasionada o que esa pasión que ella tiene la controla. De alguna manera lo que Dios espera de la mujer cristiana no solo es que esté amando a su esposo y a sus hijos, sino que ella trate con su impulso característico de su naturaleza vieja. ¿Cómo así, hermano? Uno de los grandes problemas lo tiene también el hombre, pero que tiene la mujer es la falta de carácter. Proverbios, hablando de la mujer necia, dice que ella es alborotadora y rencillosa. ¿Sí? Uno de los problemas que tiene la mujer, no solo cristiana, todas las mujeres, es que no son capaces de dominar su lengua. Es que a todas horas están gritando, a todas horas están peleando, a todas horas es un problema, a todas horas ella es alborotadora y todo es un pleito. Eso no es piedad, hermano. Eso no es amor al esposo ni a sus hijos. Hay un libro muy bueno.
Se llama Creado para ser ayuda idónea, de la hermana David Pearl. Y ella dice una frase muy interesante. Ella dice así: las mujeres gastan toda su vida tratando de cambiar a sus esposos, en una lucha férrea. Y cuando ella, en su fuerza, en su gritería, en su impulso, ha vencido, ha hecho dos cosas. Una, ha humillado a su esposo. Dos, ha perdido su corazón. Los gritos, el alboroto y la rencilla, mi querida hermana, no solo son una terrible imagen de lo que es el amor, la humildad y la paciencia de Cristo, sino que endurece el corazón de su esposo y de sus hijos. Porque hay muchachos que no quieren oír a las mamás hablarle el evangelio. Es que mi mamá es muy cantaletosa, hermano. Prudencia, dominio en el carácter, respeto al hablar con el esposo y amor para hablar con los hijos. No va a ser como la del celular. ¿Cómo le habla usted a su esposo cuando está delante de otras personas? ¿Desautoriza usted a su esposo cuando él dice algo frente a sus hijos? ¿Siempre está criticándolo y nunca orando por él? ¿Siempre está pensando usted que lo que usted dice, lo que usted piensa es lo mejor? A veces, como decía un hermano, no se trata de que se haga lo mejor, sino se trata de que seamos como Cristo. ¿Sí me hago entender? No se trata de que Él haga las cosas como a ella le parece. Se trata de que ella lo respete y lo ame y ore por Él. Aunque Él tal vez tenga errores. Todos los tenemos, hasta ella misma. Ella debe ser una mujer prudente. Porque su imprudencia puede malograr el ambiente. Todos los hombres y los que somos hijos, mujeres y hombres, sabemos lo amargo que es llegar a una casa donde solo hay discusión y gritos y cantaleta. ¿No es así? Hermano, ¿por qué se quedó a la reunión de ayuno? ¿Por qué está viniendo todos los días a la reunión? Uy, hermano, es que prefiero estar acá que echado en el foso de los leones. Y el león es la esposa. Eso no debería ser así, hermanos. Eso no es de Cristo. Eso no es de Cristo. ¿Qué más? Ya. ¿Cómo vamos de tiempo? Todavía tengo tiempo, ¿cierto? Como 2 horas. Castas. Oye, esta palabra es muy importante, hermano. Si hay algo que tiene la mujer, hermano, cuando no tiene temor de Dios, es un problema relacionado con esto. ¿Qué es la castidad? Es el temor en el corazón de la mujer que la lleva a comportarse como una mujer de piedad. Y aunque no estamos en un ambiente religioso que enfatiza en lo externo, no hay la menor duda que la mujer piadosa debe vestirse como mujer piadosa. ¿Sí me hago entender? La mujer que ama a Cristo, que es devota de Cristo, ella debe saber que con su ropa y su manera de vestir honra a Cristo. Y que ella, por respeto a su esposo, por respeto a sus hijos, no va a ser un objeto de tentación para otros hombres. Entonces es muy delicada con el escote, muy delicada con la falda corta, muy delicada para mostrar su ropa interior, muy delicada para agacharse cuando está en un ambiente público, muy delicada cuando trata con otros hombres. No debe ser coqueta, sensual, casta.
Y ustedes tienen un gran problema. Yo no sé si es problema o un objeto de tentación. Cuando uno visita lugares donde el clima es un poco más cálido, la mujer es mucho más propensa a ser inmoral. Hermano, hay mujeres que no se visten como cristianas. Y eso es pecado, hermano. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo esté buscando, si usted se vuelve objeto de tentación para uno de los pequeños de la casa de Dios, ¿qué dice la palabra? Ay de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeños. Hay una línea, hermano, así muy delgada entre ser una mujer bonita y elegante a ser una mujer sexy. ¿Cierto que sí? Yo a veces me he sentado con mi esposa a decir, oye, esa mujer es y me dice mi esposa, yo le digo, sí, es verdad, esa mujer es muy bonita. Y yo le digo, oye, sí, esa mujer es muy elegante. Pero también uno se da cuenta cuando una mujer, sin ser tan bonita, puede llegar a ser muy vulgar. ¿Sí o no? Sin ser tan bonita, puede llegar a ser muy vulgar. Hermana, casada, respete a su marido. Y una de esas maneras es cómo se viste, cómo trata con otros hombres. Casta, santa, pura. Uno de los grandes problemas que puede tener el varón en el hogar es cuando le dice a la mujer, no se ponga ese pantalón porque... ¿Sí? Eso es un gran problema. Pero el hombre debe enseñar a su esposa y a sus hijas a vestirse de una manera decorosa. Porque no crees el hombre, en sí el hombre es el que le compra la ropa. Castidad es parte de lo que Dios espera del rol de la mujer o de la mujer piadosa. Cuando usted cierre la puerta de su cuarto, mi querida hermana, ahí sí vístase como quiera. Lo más atrayente que pueda para su esposo. Pero una vez usted salga del cuarto, respete a su esposo, respete a sus hijos y respete el nombre de Jesús. Amén. Cuidadosas de su casa. Una mujer puede maquillarse mucho, hermano, vestir bien elegante, pero la piedad según la Biblia no se ve en eso. Vamos a su casa. Cómo cocina, cómo es virtuosa, cómo administra su hogar. Eso se ha perdido. Esas mujeres que sabían preparar esos platos, esos postres, tantas cosas hoy en día no existen. Muchas se casan y no saben cocinar. Bueno, vamos a hacer un curso de liderazgo para las mujeres. Amén. Enseñémosles a cocinar. No saben cocinar. No saben planchar una camisa. La mujer va a cambiarle el pañal al niño. Necesita el respaldo de la mamá, de la tía, la prima y el esposo. Que ya no sabe cambiar un pañal. 2 niños. Necesita el respaldo de toda la familia para tener quietos a 2 niños. Ella ya no puede. ¿Qué clase de mujeres, hermano? Cosas tan naturales, ¿no? Que no estamos hablando de cosas tan naturales. Siempre se le quema el arroz. Siempre es. Cuidadosas de su casa. Buenas. Buenas. Esto
Esto habla de las obras, de la piedad, de cómo ella sirve a los suyos, tiene misericordia del necesitado, abre su casa, hospeda, ayuda al pobre. Dice, sujetas a sus maridos. ¿Qué quiere decir sujeción en el hogar? Sujeción en el hogar quiere decir que ella deja y estimula al hombre para que él tome el liderazgo del hogar. No hay nada más terrible que usted se subiera a un carro y el copiloto esté peleando con el piloto por llevar el timón del carro. Mi querida hermana, Dios puso al hombre a hacer ciertas cosas y él le va a dar cuentas a Dios. Y usted ayudarlo, pero nunca tomar el lugar de él. Sujeción. Y una sujeción con respeto, para que el hombre asuma el liderazgo del hogar. Terminamos leyendo un pasaje ahí en Mateo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Porque uno puede oír muchas cosas, hermanos. Pero definitivamente, simplemente leímos algunas cosas y hablamos algunas cosas. Pero definitivamente muchos de nuestros hogares y de la familia en nuestros días profesan todo menos piedad. Y la palabra de Dios nos fue dada para ordenar nuestros caminos. ¿Por qué? Mira lo que sigue diciendo. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Nosotros como cristianos a veces tenemos una mala teología. Usamos unos versículos y los aislamos de las Escrituras y usamos esos versículos como una bandera del cristianismo. Por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, si usted no ama a su esposa, su casa no va a ser salva. Hermana, si usted no ama a su esposo y a sus hijos, su casa no va a ser salva. ¿Por qué? Porque no solo hay que creer, sino hay que vivir conforme a esa fe. Dice hay un pasaje en el Antiguo Testamento, cuando el ángel de Jehová va a juzgar Sodoma y Gomorra, y él habla de Abraham, dice, ¿cómo no le voy a hablar a Abraham si es mi amigo? Porque Abraham va a ser una nación grande, porque yo sé que Abraham enseñará a los suyos, haciendo traer sobre sí lo que yo le he prometido. Mira lo que dice ese pasaje. Dios sabía que Abraham iba a cumplir su rol como varón, entonces lo que Dios había prometido a Abraham se lo iba a cumplir. ¿Por qué? Porque la obediencia de Abraham lo llevó a ser buen padre. La fe de Abraham lo llevó a enseñar a sus hijos. Entonces no espere que su casa sea salva si usted no cumple el rol y el mandamiento que Dios le ha dado. ¿Qué dice el pasaje? Si usted es sabio, va a edificar sobre las palabras del Señor. Y su casa, a pesar de que se enfrente a muchas cosas, porque toda familia se enfrenta a muchas cosas, va a estar en pie por la gracia de Dios. Pero si usted hace a un lado la palabra de Dios, igual van a venir los ríos, pero tristemente su casa va a quedar en ruina. Aunque usted ponga en la puerta de su casa, tú y tu casa serán salvos. ¿Saben qué dice? Creo que es el Salmo 103. Dice,
el Señor va a engrandecer su misericordia sobre nuestros hijos, sobre los hijos de nuestros hijos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que guardan sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Sí? Un día un hermano nos decía algo. Hermano, con eso termino. Y ya algunos me están mirando mal. Decía, hermano, ¿por qué Dios abandonó mi hogar? Le dije, ¿cómo así, hermana? Sí, Dios abandonó mi hogar. Mi hijo se fue al mundo, no quiere saber nada de Cristo. Mi hija está embarazada, no quieren saber nada más de mí. Le dije, hermana, tú criaste a esos muchachos en la amonestación, en el amor del Señor. Dijo, no, hermano, yo no tuve tiempo porque estaba estudiando y trabajando. Entonces le dije, hermana, Dios no te abandonó. Tú abandonaste a Dios y a su palabra. Y lo que estás viviendo es consecuencia de haber abandonado los mandamientos de Dios. Que no nos pase eso a nosotros, hermano. Señor, ayude y levante familias, hombres que amen a sus mujeres y mujeres que amen a Dios, amen a su esposo y se entreguen por sus hijos. Señor, nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que ella no caiga vacía, Señor. Te pedimos que ella halle buena tierra en nuestros corazones, Señor. Y tu palabra pueda dar mucho fruto en nosotros y en los nuestros, Señor. De tal manera que podamos vivir para tu gloria y tu honra, Señor. Siendo piadosos, Señor, como tú lo has dicho, Señor. Primeramente para los nuestros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Oramos por nuestros hogares, Señor. Oramos por nuestras esposas, por nuestros hijos, Señor. Ten misericordia de ellos y de nosotros, Señor. Si te hemos ofendido, si te hemos deshonrado o los hemos ofendido a ellos, Señor. Si los hemos descuidado, perdónanos, Señor. Enséñanos a amar con tu amor, Señor. Enséñanos a entregarnos como tú te entregaste por nosotros, Señor. Y que yo y mi casa, como decía tu siervo Josué, sea para el servicio tuyo y de tu nombre, Padre. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor Jesús.